gracias esta hermosa mañana. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos y levantamos nuestras manos por ti. Te damos honra y gloria en todas las cosas y bendecimos su nombre santo, Señor. Esta mañana oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos a tu alfolí. Señor, bendice al dador alegre. Y también ahora te pido que nos ayudes a entrar en tu palabra. Señor, cuando abra mi boca, que tú seas el que la llena y me libres de palabras torpes o innecesarias, Señor. Sino solamente aquello que es para instruir, para edificar, para redarguir, para corregir, Señor, y exhortar. Te damos a ti toda honra y toda gloria esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y este día vamos a terminar los juicios de las copas. La semana pasada cubrimos los primeros 5 juicios, pero al examinar un poco las últimas 2 copas, se puede sacar un sermón, un mensaje entero de solamente uno de sus juicios. Pero este día vamos a terminar, vamos a ver los últimos 2 juicios, el juicio número 6 y el juicio número 7. Y la semana pasada vimos que Juan vio a los 7 ángeles asignados para derramar las últimas 7 plagas de las copas. También observamos que la ira de Dios no es una reacción impulsiva y descontrolada de un Dios enojado. ¿Se acuerdan de eso? La ira de Dios está basada en sus juicios que son justos y verdaderos y llevan un proceso de orden divina, ¿verdad? En el cielo hay un tribunal eterno. Se llevan argumentos, se presentan cosas y se hacen decisiones ordenadamente, y los juicios de Dios, sus fallos, sus decisiones son basadas en la verdad y en la justicia. Son verdaderos y son justos. Acordémonos de eso. No es como a veces los humanos nos enojamos y estallamos en ira. No, eso no es Dios. Su ira es medida, es verdadera y es justa. Y es implementada, como hemos visto en los juicios, desde los sellos a las trompetas y ahora las copas, que son implementadas ordenadamente. ¿Se fijan? Va a causar mucha destrucción, pero todo se lleva a cabo en un orden. Los ángeles no hacen nada. Los ángeles no llevan a cabo nada hasta que no reciben órdenes de Dios. Acuérdense de eso. Ya hemos hablado que no debemos de adorar a los ángeles, ¿verdad? Ni siquiera debemos estar escuchando. Hay una música que ponen que la música del arcángel Miguel o de Gabriel, debemos apartarnos de eso, hermanos. No debemos adorar ni reconocer ángeles. Los ángeles trabajan por nosotros, pero bajo órdenes de Dios. Tenemos que ir a Dios y Dios es el que los envía. Tengan mucho cuidado con las enseñanzas de la nueva era. Está muy mezclado en eso la adoración a los ángeles. Pablo amonestó a las iglesias cuando escribió a sus epístolas. Les decía, ¿saben qué? Jesús es superior a los ángeles. En el libro de Hebreos también vemos eso. Y les dice, tengan cuidado, no caigan en eso. No anden, como dice Romanos 1, adorando a la creación y no al Creador. Debemos adorar al Creador y reconocer al Creador que nos ha bendecido con su creación. Tengamos cuidado con el movimiento ese que está saliendo del cambio de clima, que se está tornando en una religión, ¿verdad? Llaman a la madre naturaleza, a Gaia, que son nombres de principados. Están adorando a la creación en vez de adorar al Creador. Y por lo tanto el mundo está cayendo, como dice la palabra de Romanos 1, Dios nos está entregando a pasiones vergonzosas, nos está entregando a toda forma de depravación. ¿Por qué? Porque estamos ignorando al Creador y estamos adorando a la creación. No es la madre naturaleza, es
nuestro Padre, el Creador, el que creó todo. También observamos que antes de ser derramados juicios sobre la tierra, que hay adoración en el cielo y reconocimiento que los juicios de Dios son verdaderos y justos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que dijimos cómo los ángeles que se quedaron con Dios han estado observando desde el tiempo que Satanás se rebeló y se llevó una tercera parte de los ángeles? Los ángeles han estado observando lo que ha estado haciendo Dios. Y cuando se lleven a cabo estos juicios finales van a decir, Señor, tú eres justo y eres verdadero. Hicimos la decisión correcta de quedarnos contigo, ¿verdad? Y ahora Satanás, el Señor lo reprenda, y sus ángeles y los demonios, ellos van a lamentar por una eternidad que se rebelaron en contra de él. Además, estudiamos los primeros 5 y terribles juicios de las copas de la ira de Dios. Úlceras malignas, ¿se acuerdan? Un tipo de úlcera así abierta que emitía desecho, maloliente, con dolor terrible. El mar convertido en sangre, se murió todo el marisco. A los que gustan los mariscos, se murió todos los peces, todo. Era como sangre de un hombre muerto, espesa, maloliente, putrefacta, que tal vez muchos se van a morir del puro olor de lo que va a salir. Las aguas frescas, las aguas potables se tornaron también en sangre. Y fue aquí donde los ángeles dijeron, Señor, justos son tus juicios y les has dado de beber sangre porque han derramado la sangre de tus profetas, de tus siervos. El sol quemó a los habitantes de la tierra, ¿verdad? Estaban llenos de llagas y llegó un calor terrible que los quemó. ¿Y qué hicieron? ¿Adoraron a Dios? Blasfemaron en contra de él. La quinta copa, tinieblas cayeron sobre el trono y reino de la bestia. Dice que la gente se mordía la lengua del dolor y no podían ver nada. Y se mordían la lengua del dolor, ¿verdad? Las llagas, los cuerpos quemados, la miseria que había caído sobre la tierra, pero todavía no se termina. Quedan las últimas 2. Y son esas las que quiero hablar esta mañana. Y he titulado este mensaje, es la continuación de la semana pasada, las 7 copas de la ira de Dios, parte 2. Y vamos a terminar el capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a ver los versos del 12 al 21, los últimos 11 versos. Vamos a comenzar en nombre del Señor. Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, escriban sus papeles. En un tiempo futuro, el río Éufrates se secará por completo, para que marchen los ejércitos del oriente. Los llama los reyes del oriente. Ahora, últimamente hemos visto en las noticias, si han estado poniendo atención, que el río Éufrates se está secando, ¿verdad? ¿Han visto eso? Es más, han sacado unas cosas, no sé si sean ciertas, tenemos que investigar antes de decir algo, pero que han descubierto lo que parece que son entradas como túneles. Y muchas personas están especulando que tal vez esos túneles dirigen hacia los 4 ángeles que están aprisionados debajo del río Éufrates. ¿Se acuerdan cuando vimos me parece que fueron las trompetas, que fueron sueltos estos ángeles? ¿Se acuerdan? Entonces mucha gente está especulando esto, que tal vez dirige hacia los 4 ángeles. Hasta sacaron un audio, no sé de dónde lo sacaron, donde dicen que son los ruidos que están haciendo los ángeles. ¿Será cierto o no? Pues no sabemos. Pero el caso es este, esto es lo importante. Esto no es el cumplimiento de esta escritura, todavía. Pues el río no se ha secado completamente, el río Éufrates se va a secar completamente, es un río grandísimo, gigante. Lo que pasa es que como tiene presas en ciertas partes, han detenido el fluir del agua y se ha bajado el nivel del agua. Pero cuando llegue el tiempo, cuando se cumpla este juicio,
se va a secar completamente. Y para ese entonces va a haber una grande destrucción. ¿Dónde está la destrucción? ¿Dónde están las úlceras? ¿Dónde está el sol quemándonos? ¿Dónde están las tinieblas? ¿Dónde está todo el mar se convirtió en sangre? No, aún no es el cumplimiento. El cumplimiento se va a llevar a cabo después de que sucedan las 5 plagas que hemos hablado. Entonces tenemos que tener cuidado. Miren, pasan muchas cosas. Hace poco llevaron unas vacas rojas a Israel y todo el mundo estaba, van a construir el templo. Y no ha pasado, no ha sucedido. Ahora, todo esto, lo que sí creo es en preparación. Se está preparando todo, se está acomodando el escenario para que sucedan estas cosas, pero aún no ha sucedido. Entonces, cuando ustedes miren que, se está secando el río Éufrates, sí, algo está pasando, pero no es el cumplimiento de esta escritura. No es el cumplimiento. Entonces, tenemos que interpretar lo que está sucediendo basado en la Biblia y no interpretar la Biblia basado en lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde muchas personas erran en la escatología, en el estudio de profecía, porque se ponen a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que están viendo. Pero tiene que ser al revés. Tenemos que interpretar lo que está sucediendo basado en lo que está escrito en la Biblia. Entonces, para que sepan, todavía no es el cumplimiento de que se seque completamente el río Éufrates. Primero tienen que suceder primero tienen que venir los sellos, las trompetas, los primeros 5 juicios de las copas, y después se va a cumplir la total secadura del río Éufrates. Entonces, este es un principio muy importante para todos aquellos que les gusta la profecía. Para tener una mejor comprensión de la profecía bíblica, debemos entender que tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Israel y no del mundo del mundo occidental. Entonces, la grande mayoría de la literatura escrita sobre profecía ha sido escrita por autores occidentales, ¿verdad? Y no debemos descartar todo, ¿verdad? Pero cuando se trata de mirar las cosas de una manera más precisa, más concisa, tenemos que entender que las escrituras, incluyendo el libro de Apocalipsis, fueron escritas por judíos. Fueron escritas en Israel. Fueron escritas desde el punto de vista hebreo. Fueron escritas desde un punto de vista del Medio Oriente y no del Occidente. Por eso muchas veces muchos autores e intérpretes de la Biblia erran porque están tratando de interpretar las cosas por el filtro occidental, mientras que las escrituras se tienen que ver de un filtro del Medio Oriente, por el filtro de los profetas, de los reyes, de los salmistas, de los apóstoles hebreos, que fueron los que escribieron las escrituras. Entonces vamos a ver esta porción donde dice, Jesús es judío, ¿sabían eso? Jesús viene de la tribu de Judá, él es judío. Por eso uno de sus títulos es el león de la tribu de Judá. Y él va a regresar al mundo entero y va a reinar ¿desde dónde? Desde Los Ángeles, California. Va a reinar de la Ciudad de México. Va a reinar de París. ¿Dónde va a reinar? Va a reinar en Jerusalén. La Biblia fue escrita de un punto de vista hebreo. Y tenemos que comprender eso. La escatología bíblica, escatología quiere decir estudio de los últimos tiempos, está basada desde el punto de vista hebreo. Vamos a ver Jeremías 3:17 lo que dice. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, ¿qué? Trono de Jehová. ¿Quién es Jehová? Jesús. Es el mismo. La roca que lo seguía, la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, es Jesús. Trono de Jehová. Él es
Él es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. ¿En dónde? En Nueva York, en París, en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, cuando Jesús regrese, Él va a reinar de Jerusalén. Y lo van a llamar el trono de Jehová. Pero ahora, obviamente, con el nombre revelado, el nombre de Yeshua. El nombre Yeshua significa salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi Yeshua. Mírenlo allí, me parece que es el Salmo 27. Mírenlo en hebreo. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi Yeshua. Yeshua significa salvación. Entonces Jesús va a regresar y Él va a reinar desde Jerusalén. Debemos de ver las escrituras, las profecías de un punto de vista hebreo, desde Jerusalén, desde la santa ciudad. Miren, hay algo especial sobre Jerusalén. ¿Por qué creen que todo el mundo se pelea por ella? ¿Por qué creen que los musulmanes la quieren reclamar, los cristianos, los judíos, los católicos? Todo el mundo quiere reclamar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad santa. Es el lugar donde Dios escogió poner su nombre. Y hay un sitio, no me recuerdo si es el valle de Siquem, está fuera de Jerusalén. Hay una letra que se llama Sin o Shin. Es como una W al revés, o W. Y ese nombre representa el nombre de Jehová y está escrito ahí en ese valle. Se puede ver desde el aire. Dios, Jesús, literalmente puso su nombre en esa ciudad. Y por eso todo el mundo quiere pelear por ella. ¿Por qué creen que dónde va a ser la batalla final? El enemigo quiere Jerusalén. Es la santa ciudad. Es realmente la santa ciudad. Israel es la nación escogida. Es la única porción de bienes y raíces que Dios le dio a un grupo en particular. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a Israel. Se lo dio a los hebreos. Por eso es que todo el mundo se está peleando por ello. ¿Por qué? Porque todo es un punto de vista hebreo desde Jerusalén. Entre más pronto comprendamos eso, más claridad vamos a tener sobre las escrituras. Fíjense lo que dice Isaías 2:3, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, Sión es otro nombre para Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De ahí viene todo, ahí empezó todo. Los hebreos, los judíos han pagado un precio muy grande por ser el pueblo escogido. Pero un día dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo. Todos van a creer en él, de ese remanente. Todavía no sucede, pero se está predicando la palabra de Dios, el evangelio como nunca en Israel. Y Dios está levantando grandes maestros judíos. A veces los miro y yo, estos son como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que están empezando a predicar la palabra en Israel. Que el Señor les abra sus ojos. ¿Quieres bendición? Salmo 122. Ora por la paz de Jerusalén. Ok, vamos a seguir. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Si no lo reprenda. Y de la boca de la bestia, o el antimesías, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Escriben sus papeles. De las bocas de la falsa trinidad, del dragón, el antimesías y el falso profeta, salieron 3 demonios en forma de ranas. ¿Qué nos dice eso? Que son horribles, detestables, tal vez malolientes, sucios, así como son las ranas, pero de una forma demoníaca, diabólica. Entre los diferentes géneros de espíritus malignos se encuentran aquellos
que habitan en las aguas de la tierra. Estos espíritus malignos se les conoce como espíritus marinos o espíritus del agua. Las personas que practican brujería en África y en los continentes de la India, ellos saben mucho y hablan mucho sobre los espíritus marinos. Los demonios que viven en el mar. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cómo se llaman las sirenas? Los sirenos. Esos son espíritus marinos y son espíritus malignos que viven en el agua, en el mar. ¿Se acuerdan ustedes de Dagón, el dios de los filisteos? Era mitad hombre y mitad pez, ¿verdad? Un híbrido. Y son espíritus malignos, demonios, ángeles caídos que viven en las aguas, en el mar. ¿Cómo se llama el dios que dicen que es el dios de todos los espíritus marinos? Tiene un tritón. No me puedo recordar su nombre en estos momentos. Pero es un principado muy poderoso que habitan en las aguas. La tierra está cubierta como por el 75% de agua y en ella existen vastos reinos de espíritus inmundos en el mar. Recordemos que la misma bestia, ¿de dónde va a salir? Va a salir del mar. Habitan debajo de las aguas. Claro, en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros fuéramos, nos pusiéramos este equipo de buceo y entramos en el mar, no vamos a ver nada. Vamos a ver los peces, todo lo que hay, ¿verdad? Pero no vamos a ver ningún espíritu marino. ¿Por qué? Porque habitan en la dimensión espiritual. La Biblia también habla sobre el Leviatán que habita en los mares. Vamos a ver ahí Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, el Leviatán es un dragón que habita en las aguas. Hay muchos misterios, ¿verdad? No sé si han leído sobre lo que llaman el Triángulo de las Bermudas, aquí en las afueras del estado de Florida. Hay otro triángulo allá cerca de Japón donde se han desaparecido aviones, se han desaparecido barcos, naves, y se desaparecen sin ningún rastro. Y hay personas que dicen que es el poder del Leviatán o de estos principados poderosos que habitan el mar, que es el poder el que causa estas cosas. ¿Será? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que habitan espíritus inmundos, dragones, la bestia debajo del mar, en ciudades vastas, en reinos poderosos debajo de las aguas. Cuando Jesús calmó las aguas en la tormenta, recordemos que las reprendió, dice, reprendió al mar, a las aguas. En los Salmos vemos que Dios reprendió los mares cuando los abrió. Hay algo más ahí. Hay algo más ahí. No era simplemente una tormenta cualquiera o una tormenta natural. Había un poder demoníaco detrás de ello. Y Jesús lo reprendió. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que debajo de las aguas, de los mares, de los ríos, de los lagos, existen entidades muy poderosas. Y en este caso, ranas, demonios marinos, el Señor lo reprenda, en forma de ranas. Y dice la palabra de Dios que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron estos espíritus inmundos, estos espíritus marinos. Otra cosa muy interesante, no sé si ustedes se han puesto a meditar, desviándome un poco, hablando de espíritus marinos. Si ustedes se fijan, las ciudades más corruptas, donde existe o es más fuerte la inmoralidad sexual,
son ciudades costeras. Son ciudades que están enseguida del mar. ¿Qué ejemplos tenemos? San Francisco, Los Ángeles, San Diego, en la Costa del Este, Nueva York, Boston, Miami. Si ustedes se fijan, en todo el mundo, las ciudades donde reina la inmoralidad y la perversidad sexual más fuerte, o sea, hay en todos lugares, ¿verdad? Pero donde está más fuerte son ciudades costeras, ¿verdad? Y lo más probable es que operan allí principados marinos, principados que habitan en el agua, que influyen a esas ciudades, ¿verdad? En México, la ciudad de Mazatlán, Acapulco, otras ciudades, se van a dar cuenta que allí reina de una manera muy fuerte la inmoralidad y la perversidad sexual, ¿verdad? Los espíritus marinos, el Señor los reprenda, espíritus muy fuertes, seductores, y tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús todos los días y reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Ok, no me quería desviar mucho, nomás quería hacer esa observación que en el agua existen demonios, ángeles caídos, marinos muy poderosos. Y ahorita vamos a ver. Verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué son los papeles? Los espíritus marinos son sumamente poderosos y peligrosos. ¿Qué tan poderosos son? Una pregunta. La Biblia dice que estos 3 espíritus de rana harán señales o milagros o como quieran decirle, a tal grado que convencerán a los reyes de la tierra mandar sus ejércitos al Medio Oriente. Los van a convencer. Y la Biblia describe a la batalla que se llevará a cabo al final de la tribulación como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, estos espíritus en forma de rana van a salir y no sé qué tipo de señales harán para intimidar, para convencer, lo que sea, pero lo van a hacer de tal manera que van a convencer a todos los reyes de la tierra a mandar a sus ejércitos al Medio Oriente. Y aunque obviamente ha muerto mucha gente, no sé si ustedes saben que hay muchas bases subterráneas. Hay bases militares subterráneas en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, donde sin duda ahí van a meter a muchos soldados, ¿verdad? Y cuando llegue el tiempo, van a salir estos soldados y se van a ir al Medio Oriente. Y la Biblia describe a la batalla que se llevará a cabo al final de la tribulación como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Me parece que fue la 7ª trompeta, o no me recuerdo cuál, donde dice que va a ser una gran matazón, las cosechas. Y dice que va a ser tan grande la matanza, esta guerra, esta reunión, si se recuerdan, que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos y va a fluir por una distancia de 200 millas. ¿Se acuerdan de eso? Estos espíritus de ranas son los que van a convencer a los reyes de la tierra que se lleven a estos ejércitos a Israel, al Medio Oriente, para esta gran guerra, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí es donde Dios se va a vengar. En el capítulo 19 de Apocalipsis veremos cuando se lleva a cabo esta batalla. Vamos a ver, se va a llevar a cabo. Y la cosa es que el diablo aún cree, el diablo está loco. El diablo cree que puede derrotar a Dios.
y está preparando a un ejército mundial para esta guerra. Y cuando llegue el tiempo, estos espíritus de rana van a ir y les van a decir, hey, mándelos todo para allá. Me pasé una cosa que quería explicar. Quería explicar algo. Creo que regrésate los slides. Había un mapa. Esto es importante. Discúlpenme. Estábamos hablando que tenemos que interpretar la Biblia desde un punto de vista hebreo, ¿verdad? Porque ellos fueron los que la escribieron, Dios le dio la revelación y Jesús es judío, ¿verdad? A veces muchos se comportan como que Jesús es el presidente de su denominación, pero no, Jesús es judío y él va a regresar a Jerusalén. Entonces, si se recuerdan en el primer capítulo, perdón, el primer versículo, ¿correcto? Dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y muchos intérpretes interpretan esta porción como que van a ser chinos, coreanos, japoneses, personas de Asia. Se especula y es un ejército muy grande, porque el número es 200 millones. Y tal vez sea cierto, a lo mejor si va a ser la gran China reunido con otros países para este ejército. Pero déjenles muestro algo para poner dar un poco más a perspectiva. ¿Lo ven en el mapa? Entonces, el país de Israel está aquí, ¿verdad? Ahora, dice que van a marchar los reyes del oriente. Ahora, fíjense cuántos países quedan al este de Israel. Está Arabia Saudita, está Jordania, Siria, Turquía, Irak, Irán, los países árabes, está Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, están los rusos más hacia el norte. Entonces, los reyes del oriente bien podrían ser una conglomeración, una coalición de estos países. ¿Se fijan? Cuando miramos las cosas de un punto de vista hebreo, se empiezan a aclarecer un poco más las cosas, que no necesariamente tienen que ser los chinos, no necesariamente tienen que ser los norcoreanos, sino que bien pudieran ser estos países que están al este de la nación de Israel. Eso es importante. Es importante que comprendamos eso, porque a veces nos equivocamos en gran manera porque no estamos interpretando las escrituras de un punto de vista hebreo, de los que los escribieron, ¿verdad? Dios les dio la revelación a ellos y todo es Israel céntrico. Toda la profecía es Israel céntrica. Ahí es donde va a suceder todo. Ok. Gracias a Dios que me acordé. Gracias, Señor. Ok. Nos quedamos. El verso 14 me parece. Entonces hablábamos de que el diablo piensa que todavía puede ganar esa guerra. Vamos ahora a versos 15 y 16. Dice: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, escriben sus papeles. Aquí el Señor hace un paréntesis y amonesta a los leedores de este libro a guardarse del pecado y permanecer fieles hasta el fin. Y también nos recuerda que su venida será repentina y en un tiempo en que menos esperemos. Acuérdense que esta profecía del Apocalipsis es para toda la iglesia. Jesús le ordenó: escríbelo y mándalo a todas las iglesias, ¿verdad? Las profecías que antes eran escondidas, que daban un poco de destello, como Daniel, cuando escribió su profecía, le dijo el Señor: guárdala.
porque estas profecías son para un tiempo futuro. Pero cuando se lo dio a Juan, le dijo: Juan, escríbelas, saca copias y mándalas por todo el mundo. Mándaselas a toda la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está amonestándonos a que estemos preparados, a que estemos listos, porque viene como un ladrón. Y nos recuerda que cuando regrese Jesús por su iglesia, va a venir en el tiempo en que menos esperemos. Y quizás injertó esta amonestación para recordarnos que podemos escapar lo que viene al mundo. Jesús está tocando, dice la palabra de Dios. Está tocando en los corazones de las personas, diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Lo que viene es terrible. Lo que viene, ni el más prolífico escritor de historias de horror le llega ni siquiera al calcañar de lo que va a suceder. De veras es serio. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos dé el poder para que podamos perseverar hasta el final. Entonces, los espíritus de las ranas reunieron a los ejércitos en el valle del Armagedón. Y en hebreo se llama Har Megiddo y significa monte o ciudad de Megiddo. Interesantemente, fue en este valle donde se llevaron a cabo las grandes victorias de los jueces Barak sobre los cananitas y Gedeón sobre los madianitas. Ahí se llevó a cabo. Y fue en este valle también donde se llevaron a cabo donde sucedieron las tragedias del rey Saúl y el rey Josías. ¿Se acuerdan de eso? Los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos. Y el rey Josías era un buen rey, pero se metió en un pleito que no le pertenecía. ¿Se acuerdan? Contra el rey de Egipto, se me hace que se llamaba Sisac, y fue muerto en esa valle. Hay una lección ahí. No debemos andar metiéndonos en cosas que no nos interesan, que no nos importan, en batallas que no son de nosotros. Y Israel lloró mucho al rey Josías porque era un buen rey, o Judá, perdón, era un buen rey, pero cometió ese error y pagó con su vida. Entonces, es importante notar que las tropas serán reunidas allí, en ese valle, pero el intento será marchar en contra de Jerusalén para destruirla. Entonces ahora el valle de Har Megiddo o Armagedón es un valle muy hermoso. Vemos aquí entonces. Es un valle vasto. Hace poco el Señor nos concedió ir a Israel y vimos el valle de Har Megiddo, también incluye el valle de Jezreel y otra porción. Y lo vimos desde el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan del Monte Carmelo? El Monte Carmelo es donde sucedió la confrontación entre Elías y los falsos profetas de Jezabel. Y el Señor nos concedió divisar y ver este valle vasto, grandísimo, ¿verdad? Y queda en el norte de Israel, en Galilea, y pudimos experimentar la bendición de Dios. Es un lugar lleno de agua, hay mucha agua, abundancia de agua, abundancia de agricultura, ¿verdad? Es un lugar verde, ellos dan de comer a Europa, les proveen fruta y tantas cosas. La mejor manera que puedo explicarlo es cuando estás ahí, dices, este es un lugar bendecido. Es la mejor manera que puedo explicarlo. Y cuando divisamos el valle de Armagedón, yo estaba meditando dentro de mí y decía, este es el lugar donde Dios va a causar que se reúnan los ejércitos del mundo. Es grandísimo. El valle mide como 36 millas de largo y como 15 millas de ancho. Grandísimo, hermoso. No siempre fue así. Cuando estaba bajo el mando de los árabes y de los turcos, estaba completamente seco, vacío.
habían arruinado la tierra de Israel. Pero cuando regresaron los hebreos, los judíos, la tierra empezó a responder a ellos, porque a ellos se los dio Dios. ¿Y qué pasa? Ahora es un lugar envidiable de vasta agricultura, de todo tipo de producción. Es algo impresionante, es algo hermoso. Pero, es en este lugar, al final de los 3 años y medio, donde esos espíritus de ranas van a ir y van a persuadir a los reyes de la tierra a que reúnan sus ejércitos en este valle. Y aquí es donde los va a reunir, acuérdense. La meta es marchar en contra de Jerusalén y destruir a Jerusalén. Pero hay otra cosa más, enseguida vamos a ver qué es. Entonces, esta es la sexta copa, y es la reunión de los ejércitos en el valle de Har-Megiddo para llevar a cabo esa cosecha, ¿verdad? Las cosechas que habló en los 2 capítulos antes, de la ira de Dios, que va a ser derramada. Y esos ejércitos, aquí va a estar el antimesías y va a estar el falso profeta. Y cuando ya lleguemos a ese punto, vamos a ver cómo Jesús va a tratar con ellos, qué es lo que va a pasar. Ok, vamos a la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Se acabó. Es el fin. Está terminado. No le falta nada. ¿Ya escriben sus papeles? ¿Escriben sus papeles? Al ser la séptima copa derramada sobre la tierra, Dios mismo declarará desde el templo celestial. Acuérdense, nadie podía entrar en el templo. Estaba la presencia de Dios en el templo, y mientras se derramaban las 7 copas, nadie podía estar en el templo. Pero ahora, al ser derramada la séptima copa, desde el templo, Dios mismo dijo: hecho está. ¿Qué quiere decir? Se acabó, finito, el fin, ya no queda nada. Estaba por concluir los eventos finales antes de la segunda venida de Jesús. Va a ser, hermanos, la tierra va a quedar destruida. Va a quedar destruida. Recordemos también que la segunda venida de Jesús es un evento distinto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la iglesia sea arrebatada, va a ser antes de la tribulación, antes de este periodo de 7 años. Y Jesús no va a regresar a la tierra en ese entonces. Jesús va a recogernos y nos vamos a ver con Él en el aire, y vamos a estar con Él para siempre. Nos vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Eso no es la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús, Él va a venir a tierra y va a pelear en contra de sus enemigos, y finalmente va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. El mismo lugar donde ascendió, va a volver a regresar. Ahora, déjenme estar seguro. Ok. Vamos ahora a ver versos 8, 18 y 19. Rapto separado a la segunda venida. Segunda venida diferente a rapto. Acuérdense de eso. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Hubo terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, ¿qué nos papeles? La séptima copa
causará el terremoto más grande en la historia del planeta Tierra. ¿Qué tan grande será este terremoto? Vamos a ver cómo lo describió el profeta Isaías. Isaías lo vio. Dios les mostró a muchos de los profetas como partecitas de cosas. Y en este caso le mostró a Isaías este terremoto. ¿Verdad? Los terremotos causan mucho daño y yo no sé en la escala Richter qué tan grande va a ser, pero va a ser terrible. Ok, dice. Sí, la tierra será totalmente destruida, escribió Isaías. Del todo desmenuzada, en gran manera sacudida. Se tambaleará como un hombre ebrio. Será removida como una choza bajo el peso de su pecado. Acuérdense, Dios está juzgando el pecado, caerá y nunca más volverá a levantarse el pecado en la tierra. Entonces dice que la tierra va a ser sacudida como un hombre borracho, como un hombre ebrio. ¿Verdad? Va a ser tan fuerte este terremoto. Algunos científicos nos hablan de una catástrofe venidera donde la Tierra será movida de su eje. ¿Ya ve? Está sobre su eje, se va a mover. Y tal vez de su, ¿cómo se llama? De su órbita. Y los polos magnéticos serán revertidos. El norte se va a ir al sur y el sur al norte. O sea, para que suceda esto, tiene que ser una catástrofe de proporciones gigantescas. Y no es difícil especular que los mares y los ríos serán movidos violentamente, causando grandes inundaciones y masiva destrucción. O sea, pues no podemos comprenderlo, ¿verdad? Obviamente tenemos terremotos, han habido terremotos grandes, grandísimos, pero nada comparado a algo así. Y la ciudad referida aquí es Babilonia, y es mi entendimiento que en parte incluye la ciudad de Roma, la cual dominaba el mundo entero en ese tiempo. Acuérdense, el reino del anticristo, el antimesías, va a ser el imperio romano revivido. Este sistema falso incluye el sistema político, un sistema religioso y sistema económico. Incluye esas tres partes. Y digo en parte porque yo creo que no solamente es la ciudad de Roma, eso es el aspecto religioso, pero yo creo que otras naciones van a llenar la profecía del aspecto económico y del aspecto político. Después hablamos más de eso. Las ciudades de las naciones serán destruidas. Los rascacielos, todo lo que vemos de las ciudades grandes de la tierra como Nueva York, París, Londres, Los Ángeles, todas las ciudades grandes del mundo se van a caer. Los rascacielos son símbolos de poder, son símbolos de desafío a Dios. Y cuando llegue el tiempo, estos símbolos van a caer y van a ser destruidos junto con las ciudades. Entonces, Dios está listo para destruir al sistema falso religioso, político y económico de una vez por todas. ¿Qué dice? Dice, y la ciudad de la ciudad, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Este falso sistema que ha operado desde el principio, que ha esclavizado a las almas religiosamente, políticamente y económicamente. Y el trabajo de este sistema falso bajo Satanás, que el Señor lo reprenda, es destruir las almas de los hombres, apartándolos de la verdad, de la palabra de Dios, haciéndolos que se enamoren del dinero y de las cosas de este mundo,
y haciendo seguir a hombres, incluyendo adorándolos como si fueran dioses. Este falso sistema que por fin Dios le va a dar fin. Y esta es la séptima copa. Este terrible terremoto que no, francamente, pues no podemos imaginarnos. Vamos a ver los versos 20 al 21. Dice, y toda isla huyó de este terremoto, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ¿qué sus papeles? A causa de este gran terremoto, las islas serán hundidas y las montañas caerán. Pónganse a pensar en eso. Las islas ya no van a existir. Al que le gusta Hawái, pues ya no va a estar Hawái. Pero más importante, las montañas caerán. Se van a caer las montañas. Pónganse a pensar. A las montañas de Tibet, donde está el monte Everest. Su altura son cerca de 30,000 pies, que son, se me hace que cerca de 9,000 metros. Tan alta como vuelan los aviones. Los aviones generalmente vuelan como 30,000 pies. Quiere decir que si pasaran por ahí tienen que volar más alto, porque se pueden estrellar. O sea, así de alto. Son dimensiones que son difíciles de comprender. Pero dice la palabra de Dios que ¿qué? Se van a caer todas las montañas. Aquí, donde vivimos en Ontario, tenemos las montañas de, ¿cómo se llaman? De San Gabriel. Tenemos las montañas de Big Bear, hermosas montañas, grandísimas, pero van a caer. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué es importante esto? El punto más alto en todo el mundo será la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén está sobre montes. Monte Sión, Monte Moria y los demás montes que hay. Es un monte. Por eso dice la palabra de Dios, dice, subamos a Jerusalén. ¿Verdad? Y tiene sentido espiritual. ¿Por qué? Porque miren, en las montañas, en los lugares altos, las personas que practican el ocultismo, ellos van y hacen sacrificios y edifican altares. ¿Saben por qué? Para que los principados dominen sobre las áreas que estas montañas rodean. No sé si sabían eso. Pero ¿qué va a pasar? Dios va a tumbar todo lugar alto, ¿verdad? La Biblia los llama lugares altos y hablaba de los reyes que no destruían los lugares altos. ¿Y qué va a pasar? Todo principado, toda potestad, todo lo que sea va a caer. Todos los lugares altos van a caer. Y el punto más alto en el mundo será la santa ciudad de Jerusalén, donde va a habitar nuestro Rey Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Ven? Que su nombre es sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo poder. Nuestro Dios reina, muy alto. Y van a caer las montañas, las islas van a desaparecer, va a ser una destrucción horrible, la tierra va a estar, va a ser quebrantada a causa de este terrible temblor, ¿verdad? Como escribió el profeta Isaías, la tierra va a estar completamente destruida. Y solamente por la protección sobrenatural van a sobrevivir algunos humanos. Dice la Biblia que el humano se va a hacer tan escaso como el oro. Pues después de estudiar estas últimas 7 copas, nos damos cuenta por qué. Y luego, por si no fuera suficiente, dice que va a caer granizo enorme sobre los impíos. Y hasta nos dice cuánto va a pesar. Dice, el granizo pesará un talento. ¿Saben cuánto es más o menos un talento?
son como 100 libras. Un pedazo de hielo de 100 libras. Imagínense la destrucción que va a causar eso. Si estás afuera y te cae uno, terminaste, ¿verdad? No vas a sobrevivir. Son aproximadamente 45 kilos. Pedazo de hielo grandísimo. Y si había sobrevivido algo, ahí va a quedar destruido, ¿verdad? Pero acuérdense, va a ser como los días del gozo. Estas plagas van a caer sobre el antimesías y su reino, pero Dios va a proteger a los suyos. Así como cuando cayeron las plagas en Egipto, que nomás afectaron a los egipcios, incluyendo las tinieblas, pero en Gosén a los suyos no. Así va a ser en ese tiempo. Dios va a preservar a los que tienen su sello en estos días. Pero una vez más hago la invitación, ¿por qué te vas a esperar a que pase esto? Si no le has dado tu vida al Señor o le has dado todo tu corazón, dáselo todo, el tiempo se está acabando. Se está acabando. Estás apartado de Dios, regrésate a Él. No juegues con tu vida, no juegues con tu destino eterno. Vuélvete al Señor. Fíjate lo que va a pasar. Los corazones de las personas van a estar tan endurecidos que dice, una vez más, en vez de humillarse a Dios, blasfemarán su nombre a causa de su sufrimiento. Entonces, en vez de decir, Señor, perdónanos, nos volvemos a ti, va a decir, van a maldecirlo. Van a maldecirlo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que los sirvamos todos los días todos los días de nuestras vidas y estemos listos para cuando Él venga por nosotros. Conclusión. Las últimas 7 plagas de las copas serán los juicios más terribles de Dios sobre un mundo que le ha rechazado. Aun sin embargo, aún hay tiempo de volverse a Dios y escapar de lo que viene. Escapar lo que viene. Entonces la tierra va a quedar destruida, pero cuando regrese Jesús, Él la va a restaurar, ¿verdad? Porque va a haber el reino del milenio. Tal vez algún día saque un estudio sobre las características del reino milenial. Y Jesús va a restaurar todo. Y así como se ve el valle del Armagedón ahora, así se va a ver todo el mundo. Ya no van a ver clima extremoso, ya no van a haber sequías, no van a haber tornados, ni huracanes, ni terremotos, todo lo que nos aflige, sino que va a ser un verdadero jardín del Edén, ¿verdad? Pero hasta que eso suceda, tenemos que servir al Señor con todo nuestro corazón y serle fieles hasta la muerte. Padre, te damos gracias en estos momentos. Te alabamos por tu santa palabra, Señor, y te damos gracias que tú nos has avisado por medio de esta profecía las cosas que vienen. Yo te pido, si alguien me está escuchando que aún no te entrega su vida, Señor, que tú derrames tu bondad en sus corazones para que los atraigas, los procedan al arrepentimiento. Si hay personas que se han apartado, Señor, que tú las vuelvas a ti. Te damos gracias en todo y te bendecimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, ten una semana gloriosa y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente y tus pensamientos en Jesús nuestro Mesías. Shabbat Shalom.